Bien, esto es Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de los canales 550 y 73 de Movistar. Efectivamente, nos encontramos en la sala Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl, allá de la torre del Congreso de la República. Nos encontramos con el congresista Juan Carlos del Águila, y es que por segundo día encabeza esta reunión de trabajo de la Comisión de Energía y Minas para analizar el proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica de hidrocarburos. Ayer estuvo con representantes del Ministerio del Ambiente y hoy cuenta con más invitados, que incluso va a empezar a esta hora y va a continuar por la tarde. Congresista, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días y un saludo a todos los colegas parlamentarios y al público que nos ve. Esta es una reunión importante de las que venimos haciendo dentro del grupo de trabajo conformado para trabajar un poco y socializar también lo que es la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. El gobierno del presidente Kuczynski ha presentado al Parlamento Nacional un proyecto de ley que busca modificar, actualizar y promover, sobre todo, dentro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una nueva iniciativa que haga más dinámica la actividad de hidrocarburos en el país. Y nosotros desde el Parlamento vemos bien esa iniciativa, porque somos un país con una riqueza importante en el subsuelo que tiene que ser aprovechada racionalmente. Y creo que es momento oportuno, dada la coyuntura nacional, de que desde el Parlamento le pongamos todo el interés a esta iniciativa para darle el respaldo que sea necesario, para fortalecer la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, y para eso nosotros estamos haciendo audiencias públicas al interior del país, especialmente en las regiones que están directamente involucradas con el quehacer de hidrocarburos, y hemos estado en Tumbes, y hemos estado en Talara, y estaremos en Iquitos, en Cusco y en Ucayali si es necesario también. Y hoy día y durante esta semana trabajando con los actores principales del sector. Hoy día nos visitan los representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. También estarán en el transcurso de la mañana los representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Posteriormente vendrán los funcionarios de Perú Petro y también, por supuesto, el propio Ministerio de Energía y Minas y otros sectores públicos y privados también que es importante escuchar. Porque si bien la iniciativa trabajada por el Poder Ejecutivo cuenta con el respaldo de diversos organismos del Estado que han trabajado la iniciativa en su momento, pero es necesario, digamos, desmenuzarla un poco más, ver de qué manera este proyecto puede ser mejorado, siempre en la misma línea de buscar un producto final que sea competitivo para el país, que haga que en todo caso de interés para los inversionistas nacionales y extranjeros la búsqueda de nuevas inversiones en el Perú, porque finalmente lo que tenemos que ser muy claros también, lo que queremos es un producto final que le beneficie principalmente al país. Y el país, para que se beneficie, tiene que promover leyes que se orienten en promover inversión. Y la inversión que le da economía al país principalmente viene del sector privado. Y antes que los inversionistas en hidrocarburos se vayan y crucen la frontera y se vayan al norte, a Ecuador, a Colombia u a otros países, donde también hay importantes lotes de producción, queremos que vengan al Perú, o que se queden por lo menos los que ya están. Y por esa razón es que estamos trabajando durante todo este receso parlamentario. Y yo le pido a todos mis colegas parlamentarios también que le den el interés necesario a este proyecto que luego será debatido al interior de la Comisión de Energía y posteriormente en el Pleno del Congreso. Bueno, a pesar del receso parlamentario, como usted lo ha dicho, continúan aquí las actividades en la sede legislativo, hay reuniones de trabajo, se están debatiendo proyectos de ley. A propósito, esto es una iniciativa del Ejecutivo, la presidenta del Consejo de Ministros ha señalado que van a dejar en stand-by este pedido de facultades sobre algunas materias. Al parecer van a presentar proyectos de ley. ¿Usted estaría a favor de aprobar estos proyectos de ley? ¿O primero hay que analizar? Eso es decisión del Poder Ejecutivo. Ellos han decidido en algún momento presentar algunas iniciativas pidiendo facultades legislativas. Hemos escuchado a la primera ministra señalar de que más bien prefieren presentar como proyecto de ley. Es una decisión que le compete a ellos. Si consideran que esa es la mejor manera de que sus proyectos se vean con prontitud en el Parlamento, como que así es normalmente cuando viene una iniciativa del Poder Ejecutivo, tiene prioridad en el debate del Parlamento. No olvidemos que estamos hoy en día en receso parlamentario en los meses de enero, febrero, pero hay una comisión permanente que está trabajando. Y creo yo de que sabrá darle la prioridad a estas iniciativas. Faltan pocos días para que llegue el Papa Francisco a nuestro país, hay muchísima expectativa, estamos siguiendo su visita a Chile. Bueno, y el país debería estar unido con la llegada del Sumo Pontífice.
Sí, es una gran oportunidad en todo caso, que creo yo la presencia del Papa va a conllevar a eso, porque así como hay otras actividades que unen, el fútbol, por ejemplo, con los partidos que ha tenido el Perú, nos ha unido en general a la fuerza del país. Sin duda, la presencia del Papa es un elemento de mayor motivación para que los peruanos estemos más unidos en torno a intereses que deben ser comunes. Finalmente, los gobiernos son transitorios, finalmente los parlamentos también, los que integran en todo caso ello, y yo creo que más allá de los intereses partidaristas y circunstanciales que hay intereses de país, hay en todo caso políticas públicas que tienen que respaldarse, como esta, por ejemplo, que hoy día la estamos debatiendo aquí al interior del Congreso. Bueno, ya los dejamos porque está por empezar esta reunión de trabajo que va a continuar hasta la tarde, me dice, ¿no? Así es, todo el día de hoy, el día de mañana también y los próximos días, incluso haciendo audiencias en regiones importantes donde la actividad de hidrocarburos es permanente y debiera ser mucho más activa aún, como Cusco, como Iquitos, en Loreto o Cayali también. Ha habido derrames, ¿no? Derrames de petróleo, ha habido roturas, la población se ha visto afectada, ha habido protestas también. ¿Cómo involucrar a la población que no se sienta marginada ni perjudicada? Bueno, Petroperú está llevando adelante un programa de involucramiento de la población para evitar ya mayores sucesos, eventos que van sucediendo efectivamente en lo largo del oleoducto norperuano. Creo que es una buena iniciativa que ha tomado Petroperú, le hemos escuchado el propio presidente de la empresa, y es necesario efectivamente que cuando haya inversión en una determinada zona, las empresas intervinientes allí tengan una suerte de influencia para buscar el acompañamiento de la población, que siempre es importante. Y lo están haciendo las empresas privadas y lo está haciendo Petroperú también, y eso creo que va a ayudar a que definitivamente de aquí en adelante esto vaya reduciéndose o en todo caso ya no haya este tipo de eventos fortuitos. Muchísimas gracias al congresista Juan Carlos del Águila, que está por empezar esta reunión de trabajo del proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica de hidrocarburos. Adelante, y bueno, los dejamos ya con el desarrollo de la sesión, como lo hemos indicado acá en la sala Bedoya Reyes. Están invitados, tenemos como invitados, por cierto, a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Ayer estuvieron los representantes del Ministerio del Ambiente, Igor Salazar, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos. Se ha invitado también los especialistas Alberto Varillas y Guillermo Ferreiros. Ya estamos escuchando entonces en estos momentos al congresista Juan Carlos del Águila. Por el retraso, creemos que es importante el hecho de que hoy día nos podamos reunir aquí esta mañana en el edificio Víctor Raúl Laya de la Torre del Congreso de la República, para continuar con esta ronda de conversaciones que tenemos con los diferentes actores públicos y privados en torno a esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Para información de ustedes, debo comentarles de que el fin de semana pasado hemos iniciado una serie de audiencias públicas que consideramos importante porque estamos buscando que la propia población de las regiones involucradas se sientan de alguna manera escuchados también en un proyecto que le estamos dando la importancia del caso en el Congreso, tanto así que a nivel de nuestra bancada parlamentaria ya lo venimos comentando, venimos comprometiendo el respaldo de los congresistas para que este proyecto tenga la prioridad del caso, porque sin duda es una iniciativa muy importante. El Perú necesita inversión, el Perú necesita que más empresas, y sobre todo las que están, se fortalezcan y generemos condiciones también para que otras puedan venir al país a competir, a invertir, a darle empleo a la población, a generar ingresos al fisco. Las regalías siempre son bienvenidas, cuanto mayores sean, por supuesto, para el país. Y aquí los directos beneficiados son los pobladores. El canon petrolero directamente afecta positivamente a las regiones, a las municipalidades, ustedes lo saben muy bien. Y nosotros estamos en ese interés, en esa línea. Y reitero lo que en algún momento señalaba, de que lo que buscamos al promover esta ley es, si bien promover a la industria de hidrocarburos en el país, pero en el fondo lo que queremos es que principalmente se beneficie el país. Y cuando se beneficia el país nos beneficiamos todos, sector privado, sector público, población en general. Ese es el objetivo. De tal manera que les agradezco mucho vuestra presencia. El motivo de la convocatoria a ustedes el día de hoy es para que nos permitan
ustedes algunos comentarios adicionales que puedan haberlos hecho ya en su oportunidad, seguramente al Poder Ejecutivo, pero queremos recabar, y por eso estamos grabando toda la jornada del día de hoy, para que sus intervenciones, sus aportes, comentarios, críticas o cuestionamientos que puedan haber, por último, a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, nos permita tener elementos de juicio para poder modificar, reforzar, mejorar, si es posible, este proyecto de ley. Creemos nosotros, y yo tengo particularmente como coordinador del grupo de trabajo, la mejor voluntad de sacar a esto adelante en el menor tiempo posible. Si bien es cierto, es una ley importante, por supuesto tiene que madurar esto en el Congreso Nacional, pero quiero darle a la comisión a la que pertenezco y por encargo del presidente de la misma, el señor congresista Miguel Román, un producto final que pueda servir de, digamos, de insumo para que la propia comisión lo debata al interior y luego de ser aprobada, como esperemos que sea así, pase al pleno del Congreso de la República y tengamos, digamos, los elementos necesarios para poder sustentarlo allí mismo y posteriormente promover su respectiva aprobación. Así que doy la bienvenida al señor Igor Salazar, presidente del Comité Sectorial de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Comité Sectorial de Hidrocarburos, y por supuesto los señores Varilla, Ferreiros, Guerra y Delgado, que los acompañan también. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores. Les pido, por favor, empecemos con algunos comentarios suyos en torno a esta iniciativa. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, congresista del Águila. La verdad que como Sociedad Nacional de Minería y Petróleo estamos muy agradecidos de esta oportunidad para poder brindar nuestros comentarios hacia esta ley que, como usted ha mencionado, es muy importante para promover otra vez la industria. Creo que tenemos una pequeña presentación en la cual podemos explicar cuál es la coyuntura actual del sector hidrocarburos, la cual es bastante dramática, y posteriormente algunos comentarios que tendríamos al documento que ha sido presentado por el Ejecutivo acá al Congreso. Creo que son mejoras que ayudarían a promover mucho más la industria y creo que podrían ser tomadas a bien por la Comisión. Para adelantarle que este es un trabajo de la sociedad, de los agremiados, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo es probablemente el gremio más antiguo del país. En lo que se refiere a hidrocarburo, reunimos a 33 empresas del sector. Entonces hay muy buena representatividad del sector hidrocarburos en estos comentarios que ustedes van a recibir. Las primeras diapositivas, no sé cómo, básicamente hablan sobre la coyuntura actual del sector hidrocarburos, ya no hacia el cierre del año 2017, lo cual es bastante dramática. Nosotros hemos terminado el año, terminamos el año 2017 con una producción de petróleo de casi 43.000 barriles. Esto, acá el gráfico va desde el 2001, que estaba cerca de los 100.000, demuestra claramente que la actividad ha estado declinando y no se han hecho algunos esfuerzos que no han sido efectivos en recuperar la producción del petróleo. Por otro lado, puede ver ahí la curva de los líquidos de gas natural, que básicamente es camisea, en el cual usted puede ver los picos que se alcanzaron en el 2013-14, y luego naturalmente ya por una declinación también de camisea, los líquidos están empezando ligeramente a bajar. Lo otro que es muy importante es la producción de gas natural. Usted puede ver que sí se sigue todavía en una tendencia de crecimiento de la oferta y demanda del gas natural, y creo que hay muchos esfuerzos que se están haciendo en este gobierno y en los anteriores para promover el uso del gas natural, la masificación del gas natural. Lo que usted mencionaba, un tema muy importante, la inversión en hidrocarburos se ha reducido tremendamente. La crisis del sector petrolero empezó hacia finales de 2014, y usted puede ver claramente cómo las inversiones se redujeron casi a 288 millones de dólares el año 2016 y 359 millones de dólares en el 2017. ¿Cuál es lo más grave? Y creo que lo hemos puesto para que usted lo vea claramente. No se ha hecho nada de sísmica, no se ha hecho exploración en el último año, lo cual significa que no se está buscando por gas y petróleo, lo cual significa que no estamos buscando reemplazar las reservas que ya venimos consumiendo. Hemos desarrollado 121 pozos de desarrollo, que son básicamente en la zona norte de Talara, y luego solamente 4 pozos exploratorios.
En un país que creemos que tiene los recursos, estar con este nivel de actividad de exploración es bastante bajo. Y creo que ahí está un poco la respuesta del tema de por qué no se puede aumentar la producción de gas y petróleo. Creo que no hay inversión, no hay nueva producción de gas y petróleo. Entonces, y usted lo mencionaba muy bien, ¿cómo se refleja esto? Porque esto al final tenemos que verlo como visión de Estado, como todos los peruanos. Esto se refleja en el sentido de que las regalías por hidrocarburos, que finalmente son que son la principal fuente para el canon de hidrocarburos, se ha reducido dramáticamente, básicamente por un efecto de precio y también de volumen. Y usted puede ver que de estar a montos cercanos de regalías de hidrocarburos en millones de soles de cerca de 5.000 millones de dólares, se ha reducido casi a la mitad, hacia el año 2017. Y el canon, que usted también lo puede ver ahí, de cerca de 4.000 millones de soles, en el año 2014, solamente 1.500. Entonces, esto aunado al tema de la falta de trabajo, porque no hay actividad exploratoria de producción, más la reducción de los ingresos fiscales que posteriormente pasan a las regiones, a los gobiernos locales, ha creado una crisis. Y ciertamente creo que en esta crisis cabe la oportunidad para buscar algunas soluciones y ver cómo promovemos otra vez la actividad de hidrocarburos, que ha sido tan importante en la economía de las regiones y del país. Voy a pedir, por favor, a mi equipo, si en cualquier momento, a nuestro equipo, si en cualquier momento hay algo que aclarar, se me está pasando, por favor, intervenir. Entonces, los retos ante esa coyuntura que estamos viendo hacia finales del 2017, principio del 2018, está claro que hay una caída internacional de los precios, si bien ha mejorado en las últimas semanas, pero todavía no es algo estable, ni siquiera va a llegar a ser los niveles que estaba antes del 2014, está alrededor de $60, pero si se acuerdan los precios estaban por encima de los $100 antes del 2014. Ciertamente falta una normativa promotora. El tema de conflictividad social también es uno de los retos que estamos afrontando en todos los proyectos, y ciertamente la tramitología en el país. Entonces, todo este conjunto de retos habría que ver cómo podemos trabajar en conjunto, porque esto no solamente es un esfuerzo del gobierno, de las empresas o de los gobiernos, esto tiene que ser en conjunto. Entonces, para revertir esta situación, lo que estamos viendo es que necesitamos... La siguiente, por favor. Dentro de lo que ha sido la propuesta de ley que se está haciendo, vemos que hay que tener temas muy importantes, como por ejemplo el tema de la ampliación de los plazos de contrato. ¿Por qué? Porque eso permite que el contratista y también al final el Estado y los gobiernos locales puedan recibir más ingresos por la producción de hidrocarburos. Necesitamos también regalías competitivas. Es algo que sabemos que está trabajando Perupetro. Creo que acá en este borrador o en esta propuesta de cambios a la ley de hidrocarburos se menciona algo, pero creo que al final va a ser trabajado por Perupetro, lo cual está bien. Y luego tenemos que debemos fomentar un esquema promotor de las actividades de exploración y producción. Hay temas que nos preocupan, que ya iremos viendo más adelante, como por ejemplo la libre disponibilidad, el regular adecuadamente la quema y venteo de los hidrocarburos, promover las actividades de exploración en la fase de explotación, por el tema de retención de áreas, y luego también darles cierta seguridad jurídica a los contratistas, considerando que Perupetro es la contraparte del contratista en representación del Estado. Entonces vamos a ir un poco más en detalle en los puntos en los cuales nosotros creemos que hay mejoras que se podrían hacer a esta propuesta de la ley de hidrocarburos. El primer tema, y creo que es el más importante, son estos 10 temas que vamos a tocar, y por favor, si acá si me paso de algo, me ayudan. La primera diapositiva sería relacionada con los plazos. Creo que los plazos es el corazón de la ley, de estos cambios que se está proponiendo la ley. Creo que es la que va a dar la actividad promotora, o sea, es la que va a fomentar la promoción de la exploración, de la firma de nuevos contratos. Tal como estaba actualmente, uno tenía contratos de 30 años para petróleos, en el cual estaban incluidos la etapa de exploración,
Y para gas natural tenía contratos de 40 años, en el cual estaba incluido también la exploración. La propuesta actual habla de esquemas para gas natural, en el cual habla de 10 años de exploración, 30 años de explotación y luego 20 años de prórroga. Y eso lo deja claro para gas natural. El problema que se ha presentado es con respecto al tema de petróleo, porque a petróleo solamente le da la alternativa de o ampliar 10 años para llegar a los 40 años en total, o le dice que finalizados sus 30 años iniciales pueda acceder a otros 20. Entonces le da la posibilidad y no le da la misma posibilidad que le estaba dando al gas natural. Otro tema importante, entonces, hay un tema adicional y creo que por primera vez sería un cambio muy atractivo y que ocurre en otras partes del mundo, en el cual la fase de explotación comercial, empieza cuando termina la exploración. Ahora antes estaba un poco mezclada, entonces acá se está definiendo claramente un plazo de exploración y luego se está definiendo años exactos para la etapa de explotación, que son 30 años. Creo que es un cambio que saludamos y que va a ser muy atractivo para todos. Ese es el tema número uno. El otro tema que es muy importante es que dentro ya de la operativa de la propuesta se habla de que los contratos de petróleo, por ejemplo, se tendrían que adaptar dentro de o los que están a menos de 7 años de vencer, tendrían un plazo para adecuarse a la publicación de esta ley. Ciertamente, como mencionábamos al principio, hay un elemento que es muy importante, que es el tema de regalías. El tema del proyecto de reglamento de regalías que se va a venir trabajando, me imagino, con el Ejecutivo Perupetro, se va a dar posteriormente. Entonces nosotros, por un tema menciono que es un tema más de operativa que de repente se ha pasado ahí, es que creo que el contratista, el Estado, todo el mundo va a estar con mejor información cuando se tenga la información de realmente cuáles son los plazos y también la información de cuál es el nuevo esquema de regalías. Entonces creo que a partir de ahí creo que podría darse ya la adecuación. Es un tema más operativo y creo que de fácil solución. Sí, sí. Sí, yo quisiera hacer un comentario, señor congresista. Yo creo que la razón por la cual se plantean estos cambios para la inversión en la ley de hidrocarburos es que haya más inversión. Entonces, las compañías para poder invertir necesitan dos parámetros muy claros. O sea, ¿cuál va a ser el plazo? Creo que el plazo se está planteando acá. ¿Y cuál va a ser la regalía? Porque yo para poder pedir ampliación de plazo necesito presentar un programa de inversión. Y ese programa de inversión tiene que tener un retorno. Y el retorno lo voy a saber con el plazo y la regalía. Entonces, si la regalía es algo que lo voy a ver más adelante, la inversión que yo presente, de repente también la voy a hacer con cierta cautela. Entonces, la idea es que todas las cartas estén sobre la mesa para poder presentar realmente el mejor programa de inversión sustentado en una regalía que se conozca, ¿no? El procedimiento y que se conozcan los números y además un plazo que ya lo estamos viendo. Yo creo que con esas dos cartas bien mostradas, las empresas van a poder realmente presentar todos sus planes de inversión. Pero, perdóneme una pregunta o una repregunta en esa parte. ¿El esquema de regalías, ustedes plantearían que esté fijada en la ley? No, No. En el reglamento. En el reglamento. ¿Correcto? En el reglamento. Correcto, solamente que tal como está la operativa actualmente, dice, apenas se aprueba las modificaciones a la ley, tienen X días para, ¿cuántos días son? Perdón, 60 días para adecuarse. Pero para ese momento no va a estar el reglamento de regalías, probablemente. Entonces, lo que decimos es que, como dice Daniel, que se tengan los dos elementos, plazos y luego el reglamento de regalías, para que conjuntamente los contratistas se puedan adecuar. Sí, es un tema estrictamente operativo, sí, en realidad, ¿no? Porque cuando salga esta norma es muy probable que todos los contratos quieran adecuarse a la misma norma, por la ventaja que ofrece, como decía Daniel, en términos de poder ampliar los plazos y garantizar el retorno que vas a tener a las inversiones que vas a hacer. Como conversábamos en la reunión preliminar que tuvimos hace unas semanas, ¿no? La ley en este momento no le da al contratista que tiene un contrato ningún tratamiento especial respecto a su contrato. La ley parte del principio que termina el contrato y el contratista se va, ¿no? En cambio, con esta norma lo que se busca es
asegurarle al contratista que si ha tenido éxito, si cree que tiene más posibilidades en el lote que ya opera y que ya conoce y donde ya está instalado, va a poder gozar de esas ventajas por el tiempo adicional. Como va a haber una regalía distinta para la producción excedente, ¿no es cierto?, es indispensable que ese acto de acomodarme a la nueva ley se haga con toda la información necesaria. Esa información incluye cuáles van a ser estas regalías sobre la producción excedente que yo voy a poder tomar. Entonces, necesariamente la decisión tiene que tomarse con toda la información disponible, y parte esencial de esa información es la regalía. Por eso lo que estamos planteando es que en vez que se haga a los 30 días la adecuación de la promulgación de la norma, esta se haga una vez que se tenga aprobado el reglamento que modifica, establece o precisa cuáles van a ser las regalías. Como le digo, la gente, en nuestra opinión, las compañías en su mayoría van a acudir a Perú Petro a acomodarse a esta nueva norma, pero se requiere pues que la información esté disponible y completa, ¿no? Ok. Y según, solo para terminar de redondear este tema, y según lo dispuesto en las disposiciones transitorias, el Ministerio de Energía y Minas se compromete a dar un reglamento de regalías, pero 120 días después de emitida la ley. Entonces, si bien 120 días después se va a emitir el reglamento de regalías, ¿cómo a los 30 días de emitida la ley yo puedo acogerme a algo que no sé cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el tema de la predictibilidad? ¿Hacia qué me acojo, no? Ok, perfecto. Creo que el segundo tema importante es el tema de regalías. Tal como menciona la propuesta, ellos están diciendo, como mencionaba Yanin, en 120 días desde publicar la ley adecuará su marco normativo, lo que implica publicar un nuevo reglamento de regalías. Hay un tema que nos preocupa y creo que ahí va el tema. Solamente están hablando de petróleo y no están hablando de gas natural. Creo que hay muchas oportunidades de exploración, de explotación de gas natural, no solamente en Camisea, sino en otras partes del Perú. Entonces, creo que el hecho de tratar de hacerlo solamente petróleo es un poco hasta discriminatorio, diríamos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va nuestro tema, y sobre todo si se piensa en masificar el consumo de gas natural en otras regiones del país y que tienen la posibilidad, tipo, por ejemplo, Piura, otros países que tienen, otras regiones que tienen el recurso, ¿no? Además, esta negociación, como mencionábamos, se hará sobre la producción excedente, y lo que ha indicado Perú Petro, que todavía creo que siguen trabajando con el Ministerio en la propuesta, va a estar en función del tipo de hidrocarburo, el precio, nivel de producción, que es algo que ciertamente lo que ha sucedido es que antes estaba en niveles de producción básicamente, pero no en función a los precios internacionales. Otro tema que quisiéramos aportar ahí en el tema de regalías es que para la prórroga por 20 años también considerar menores regalías o mayores retribuciones para los proyectos en horizontes profundos debajo de la zona de producción. Entonces, creo que si ponemos estos cambios o estas pequeñas modificaciones, creo que harían mucho más fácil la labor hacia los contratistas, en general para todos, para promover la inversión. Sí, dime. Señor congresista, reforzando lo que ha dicho Igor, esta ley es una ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, una ley de hidrocarburos no puede ser discriminación entre crudo y gas por una razón muy simple. Cuando uno perfora un pozo exploratorio, no sabe qué va a encontrar, ¿no? No sabe qué va a encontrar, y realmente qué va a pasar con el gas natural o los líquidos de gas natural hacia adelante es algo que no sabemos. Dónde se va a encontrar, cómo se va a encontrar, diferentes características. Y lo que sí, el país tiene una política de masificación del gas natural. Entonces, si tenemos una política de masificación del gas natural, no podemos dejar de lado esta oportunidad que tienen todos los contratos vigentes, y además siempre va a haber el filtro, digamos, que la ley permita que todos los hidrocarburos puedan tener acceso a estos cambios, y siempre Perú Petro al final es el que va a revisar y va a ver, o sea, no es automático en este caso, ¿no? Pero es importante, yo creo, que se considere hidrocarburos, dado que hidrocarburos, cuando uno perfora, por ejemplo, va a haber perforación en el lote 108, y se puede encontrar gas natural o petróleo. Entonces, como uno no sabe, yo creo que lo mejor es considerar que es hidrocarburos en general, ¿no? Ok, el tercer punto es relacionado con la disponibilidad de los productos derivados de los hidrocarburos. En esta propuesta nosotros consideramos que ya existe
ya existen los artículos que regulan este supuesto, en el sentido de que, por ejemplo, hay un tema en el artículo 43 que en caso de emergencia nacional, el Estado puede adquirir los hidrocarburos de los productores locales a precios internacionales. Y a su vez existen en el artículo 76, indican mecanismos para satisfacer la distribución mayorista y minorista de los hidrocarburos. Entonces, y esto también se aúna al concepto de que el contratista tiene libre disponibilidad de los hidrocarburos. Entonces creo que ya está regulado, ya está funcionando bastante bien. Inclusive en el caso de gas natural, cuando existen algunos problemas en el transporte, existe cierta regulación. La propuesta que dice acá es que vía una resolución ministerial dicta excepcionalmente medidas orientadas a garantizar su abastecimiento. Nosotros consideramos que es innecesaria, creo que ya existen los mecanismos necesarios para garantizar esa situación. Entonces, en caso se considere que igual debería haber una modificación, estamos dejando ahí es un poco largo, pero estamos dejando ahí alguna propuesta.